Listo. Pues buenas tardes a todos. Pues estamos en el reinicio otra vez de reunirnos. Como todo inicio, costará trabajo al principio, pero les agradezco mucho que han aceptado el reto de venir, la disposición de venir aún cuando que todavía hay cosas que vamos a ir ajustando con el tiempo. Pero estoy seguro, plenamente estoy seguro, lo hemos platicado mi esposa y yo, estamos seguros que este es un nuevo tiempo para la Iglesia de Cristo en todo el mundo. No solo para Manantial de Gracia, sino para la Iglesia de Cristo en todas partes del mundo. Este es un nuevo tiempo en el que Dios nos está moviendo pues a lo mejor como se dice muy cotidianamente o muy coloquialmente, pero Dios nos movió como iglesias en el mundo, y Manantial de Gracia no es la excepción. Nos movió de nuestra zona de confort, nos movió de aquello a lo que estábamos acostumbrados durante todos estos 32 años, 28 años, 18 años, 40 años, no, sí, más o menos. Pero ahora tenemos que ser iglesia de otra manera, continuar siendo iglesia, pero ser iglesia de otra manera también. Y una de las maneras es que nos demos quizás cuenta del reto que tenemos como iglesia, que es seguir siendo, o quizás redoblar las ganas de ser lo que Jesucristo quiso que fuéramos: luz del mundo y sal de la tierra. Porque este es un tiempo que ya cumplimos un año, un tiempo de oscuridad espiritual, de oscuridad emocional, de preocupación. Es un tiempo en donde, aún a pesar de que muchos podríamos decir ya nos acostumbramos, pero aún así hay temor, hay preocupación. Y como creo haberlo dicho la semana pasada, creo que sí lo dije, esa preocupación nosotros podemos agradecerle a Dios que esa preocupación se minimiza para nosotros, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Incluso tenemos situaciones en donde ha habido pérdidas de seres queridos, pérdidas que en verdad el corazón no las resiste, pero podemos darnos cuenta que en Cristo todo podemos, y que la sanidad va llegando quizás más pronto de lo que pensaríamos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos abraza y nos consuela. Pero es tiempo de pensar en todos aquellos que no conocen a Jesús, y que todo esto que todos vivimos, ellos lo viven sin Dios y sin esperanza. Y quizás nos cueste trabajo a estas alturas de nuestra vida cristiana, después de 28, 30 o 3 años o un año en el Señor, recordar o imaginar, bueno, ni siquiera recordar, sino pensar cómo lo viven las personas que no conocen a Dios. Por eso el versículo que leímos al principio para mí fue muy significativo, en el Salmo 119, versículo 41, que habla de la misericordia del Señor. Es tiempo de que nosotros mostremos la misericordia del Señor, porque me equivoqué hace un instante diciendo que recordemos cómo es vivir sin Cristo, pero ni siquiera lo podemos entender, porque nunca nosotros, los que estamos aquí presentes, nunca vivimos una pandemia sin Cristo. No tenemos esa experiencia, no sabemos lo que significa. Sabemos lo que significa vivirla, pero en el abrazo de Cristo. Sabemos lo que significa vivirla, pero en la confianza en Jesucristo. Pero la verdad es que no tenemos una idea clara lo que es vivir este tiempo de definiciones, de incertidumbre, este tiempo de inseguridad en muchos aspectos, sin tener a Jesucristo en nuestros corazones. Y esto es algo que tal vez no lo habíamos pensado, pero que es tiempo de entender que allá afuera miles nos necesitan, y necesitan desgarradoramente saber que Jesucristo es nuestra misericordia, que Jesucristo es, Salmo 100, es el versículo 49, acuérdate de la palabra. No, ¿cuál era el versículo? Salmo 119, 41. 41, no 49. Es tiempo para que ellos puedan entender
y también ellos puedan decir: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. El Señor quiere traer misericordia y salvación a todos los que no lo conocen. Ahora, el domingo pasado compartimos la resurrección de Jesús, compartimos el hecho histórico, maravilloso, milagroso de la resurrección. Y compartía con ustedes que si bien es muy bonito celebrar la Navidad, es mucho más, voy a decir una tontería, mucho más magnífico, mucho más celebrar su resurrección, porque por supuesto nos gozamos porque Jesucristo nació, nos gozamos porque Jesucristo vino al mundo. Pero si Jesús solamente hubiera vivido en esta tierra, aún si hubiera hecho milagros y hubiera enseñado todo lo que enseñó, y después hubiera muerto, ya fuera de viejito o crucificado, pero ahí hubiera quedado, entonces no habría sido más que uno más de tantos que han traído buenas intenciones y enseñanzas al mundo. Pero el hecho de resurrección es el hecho de la magnífica obra salvífica de Jesucristo. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no tendría ningún sentido nuestra fe. Ahora, porque Él vive, pero porque Él vino al mundo y porque Él se entregó totalmente a servirnos mientras vivía Él, siendo Dios hecho hombre, llegó el momento en que dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y lo demostró no solo en el momento en que lavó los pies de sus discípulos, sino en todo momento que sirvió a las necesidades de las personas. Siempre que había necesidad, el Señor ahí estaba. Y finalmente entregó su vida, es decir, se comprometió totalmente con cada uno de nosotros, se comprometió contigo, se comprometió radicalmente. Y de eso quiero hablar esta mañana, que hagamos un poco de reflexión sobre el compromiso de la vida cristiana. Que la vida cristiana es un llamado al compromiso. Que la vida cristiana sí es hermosa y maravillosa, y es muy bello poder alabar al Señor, y es inexplicablemente hermoso recibir su paz, su consuelo, su amor, su dirección. Pero es importantísimo entender que necesitamos comprometernos con Dios, que necesitamos comprometernos con Él y comprometernos en el cumplimiento o la continuación de la misión que Él trajo a la tierra, porque finalmente cuando Él resucitó y lo último que le dijo a sus discípulos es: lo que el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, toca continuar la obra del Señor, y eso requiere de cada uno de nosotros una conciencia plena del compromiso de la vida cristiana. Quiero que leamos Lucas 9, del 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. Y si me acompañan, lo leemos a coro. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen su nidos, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo:
deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este pasaje menciona a dos personas que se acercaron espontáneamente a Jesús para decirle: Señor, quiero seguirte. Aquí estoy, te voy a seguir. Y a uno tercero al que Jesús le dice: tú sígueme. Pero lo malo de este pasaje es que de los tres, ¿cuántos pusieron pretexto? De los tres pusieron pretexto. Tres pusieron cada uno de ellos un motivo para ellos válido. El primero de ellos es aquel que se acerca y le dice: te seguiré donde quiera que vayas, bien decidido. Pero entonces el Señor lo hace reflexionar y le dice: a ver, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero yo no tengo ni madriguera ni nido, no tengo nada. Al menos las zorras tienen madrigueras, al menos las aves tienen nidos. Ahora, las madrigueras de las zorras o los nidos de las aves no son precisamente una habitación en un hotel de la cadena Crown Plaza, ¿verdad? No, precisamente. Yo creo que cuando llueve, pues los nidos se mojan. Las madrigueras pues también se mojan, pero aún así tienen en dónde estar. Pero Jesús dice: yo ni eso llego, yo no tengo. Ahora, ¿me quieres seguir? Evalúa el precio, porque ¿sabes qué? La salvación es un regalo. La salvación es por gracia. Nadie puede dudarlo y nadie puede contradecir esto. La salvación no tiene... ¿Para ti te costó algo tu salvación? Es gratuita, por gracia. Bueno, no es que no costara, pero para ti y para mí es un regalo y no tuvo ningún costo. El único costo que tuvo fue reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Jesucristo por nuestros pecados y pedirle humildemente que entrara en nuestra vida y tomara la dirección de ella. Últimamente yo he cambiado mi pensamiento. Antes me gustaba mucho decir, y como muchos decimos, y decirle, invitar a Jesús a mi corazón. Pero ¿sabes qué? Cuando analizo las cosas, realmente yo no podía invitar a Jesús a mi corazón. Yo no podía invitarlo. Yo no puedo invitarte a lo que no es mío. Yo no puedo invitarte a la casa de Alberto. ¿Por qué? Porque es de Alberto y Kenia. Y mi vida no me pertenecía. Yo lo que pude hacer es humildemente decirle: Señor, por favor, toma la dirección de mi vida. Eso es realmente. Pero no nos costó nada. La salvación no tiene costo alguno. Pero seguir a Jesucristo sí tiene precio. La salvación la tenemos asegurada por gracia, pero seguir a Jesucristo sí tiene precio, y tiene un precio muy alto, porque seguir a Jesús no nos garantiza ningún bienestar ni ninguna comodidad en la tierra. Perdón, pero aquellos que hablan de que seguir a Jesús es prácticamente un boleto para la vida cómoda, maravillosa y de lujos y excesos, no sé qué Biblia tienen. Pero Jesucristo dice claramente que seguirlo implica sufrimientos. En Juan capítulo 16 dice: en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción. Pero confíen en mí. Y luego en la carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y hermanos, yo sé que este no es el mensaje más emotivo que quisiéramos escuchar,
pero es el que nos urge oír porque los tiempos han cambiado mucho. Ahora, llámenme si quieren conspiracionista o lo que quieran, pero algo que sí sé es que las cosas han cambiado de tal manera que este virus que sí existe, este virus que sí mata gente, este virus que quién sabe de dónde salió, yo tengo mi propia idea al respecto, mi propia idea, no puedo afirmarlo, pero yo creo que lo que sí ha logrado este virus es traer tanto miedo a la humanidad que tarde o temprano se va a levantar, y yo creo que más temprano que tarde, se va a levantar aquel anticristo que Jesucristo nos avisa, diciendo que es el que va a traer al mundo la solución. Y hoy el mundo está esperando soluciones, y no tarda mucho en levantarse el anticristo para decir, aquí está la solución, y entonces imponer el control mundial que la Biblia narra como el anticristo, y que algunos sociólogos o algunos politólogos geopolíticos le llaman el nuevo orden mundial. Supongo que lo han oído. Son tiempos en donde el ser cristiano ya empieza a implicar, ya comienza a implicar la posibilidad de riesgo. Ya comienza a implicar. Ahora mismo en varios países el hecho de que la iglesia lea, analice y estudie pasajes que tengan que ver con la santidad, con la vida desde el momento de la concepción o con el matrimonio en el diseño de Dios, puede significar el cierre de la iglesia y la multa y a veces hasta el encarcelamiento de los pastores, y está sucediendo ya. Entonces, yo no puedo ni quiero seguir hablando solamente de decir que en Cristo tenemos paz. Sí es cierto que la tenemos, pero el Señor nos dijo también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, y yo no quiero que de repente, si en algún momento no muy lejano comience esto a suceder, pudiera yo llevar en mi conciencia decir, y no los previne. Y no les avisé. Entonces el Señor, cuando viene este primer hombre y le dice, te seguiré, cuando Jesús le dice, fíjate muy bien y analiza, ¿me conoces bien? ¿Realmente te das cuenta? Le dice a este hombre, ¿has meditado bien la proposición que me estás haciendo? Yo no quiero que después te vayas a sentir defraudado o engañado. Y la verdad es que yo conozco, y probablemente tú también, conocemos a algunos cristianos que se han sentido decepcionados porque no han encontrado que seguir a Jesucristo fuera un asunto de pura bendición positiva, de puro éxito, de puro triunfo. Hay algunos cristianos que se han decepcionado porque la enfermedad aún continúa. Algunos se han decepcionado porque aún siguiendo a Cristo, en un momento determinado el trabajo se le ha acabado. Entonces el Señor dice, a ver, me conoces, medita bien la proposición que acabas de hacerme para que luego no te vayas a sentir defraudado o engañado. Seguir a Cristo implica llevar la cruz. En una ocasión que Jesús veía a la multitud emocional, hizo también una pausa y les dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Porque el que no lleva su cruz, si quiere búsquelo, si quiere localizarlo, tal vez puede verlo en Lucas 14, 27. Porque el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si realmente tiene todo lo que necesita para poder terminar esa torre? Y esto lo dice en un contexto de decir sígueme o responderle a los seguidores.
Entonces este primer hombre, aquí lo que llama mi atención ampliamente es que dice que le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, y le responde lo de las guaridas de las zorras y los nidos de las aves, y ya no nos dice si este señor de todas maneras lo siguió. Ya no dice ahí que él haya respondido: estoy listo. Puedo implicar que se quedó atrás. Creo que nos dice más lo que no dice que si lo dijera, ¿verdad? Que este varón sencillamente al oír eso se paró en seco. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos parado en seco cuando hay una necesidad que Dios nos muestra que llevar a cabo y atender? Yo reconozco, por ejemplo, que entre los meses de marzo 2020 a mayo 2020, lo reconozco y lo confieso, yo casi oraba diciendo: ay Señor, que nadie me necesite ahorita, que nadie necesite que lo vaya a ver o a consolar. ¿Por qué? Pues porque tenía miedo. Ahora, no determiné no ir, solo decía: Señor, ojalá que nadie me llame. ¿Y sabes qué? El Señor me demostró que servirlo a Él es lo mejor que uno puede hacer. Y creo que fue en mayo, en donde de otra iglesia, alguien que me conocía, me llamó con el quebranto de su corazón, diciéndome: mi padre murió de COVID y quiero pedirte que vengas a ministrar en el funeral. Sí, amén. Porque son tiempos en donde tenemos que definir. ¿Y fuiste? Y fui, por supuesto. Y fui, y además era un recinto más chico que este y había como 80 personas. Porque no era en una funeraria, ya ven que hay lugares, hay hogares que acostumbran velar en la propia casa. Entonces, ya ven que las funerarias como quiera, bueno, nada más 15 personas y los más cercanos. No, este era un patio de una casa grande y había como 80 personas. Y aquí estoy. Son tiempos de servir al Señor sin temor. Y no solo para los que somos pastores, porque aquí no existen los profesionales de la religión. En otro lado sí. Aquí todos somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces me llamó la atención que este señor no dice nada de él. Bueno, luego el Señor siguió su camino, Jesús siguió su camino, no sé si unos metros o unas horas más tarde, a otro le dijo: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya a enterrar a mi padre. ¿Verdad? ¿Dónde está? Él le dijo: primero vaya y entierre a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ahora, yo sé que leer esto así de impacto puede parecer como que Dios es muy cruel e insensible. Imagínate nada más que le dice: sígueme, y este le dice: no, pues déjame enterrar a mi padre, porque pues ahí está el ataúd, y no, déjalo, que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ustedes creen que así haya sido? Resulta que muchos comentarios que he leído y consultado sobre esto, lo que dicen, y yo lo creo completamente, no es que Jesús haya encontrado a ese hombre en la puerta de la casa donde estaban velando a su papá. ¿A quién se le ocurriría pensar eso? Para empezar, cuando vimos en otro pasaje del Evangelio que va a un funeral, que va pasando por ahí una procesión fúnebre, Jesús se quebranta por esa viuda y lo que hace es acercarse a resucitar a ese joven que falleció. Es decir, Jesús no es indiferente al dolor.
si este hombre hubiera tenido a su papá recién fallecido, seguramente Jesús hubiera ido o a resucitarlo o a consolarlo. Lo que pasaba con este hombre es que sus padres probablemente ya tenían sus 50 y tantos años, o 60 y tantos, no sé, depende, ya ven que en algunos momentos de la historia, una persona de 50 años ya es vieja. En otros pues ya de 80 y ¡ay! No murió tan viejo, ¿verdad? Esto es medio relativo de la vejez. Pero lo cierto es que sus padres probablemente ya tenían una cierta edad y lo que él estaba diciendo es: Señor, sí te voy a seguir, pero ya que mis papás se hayan muerto, que todavía les quedan unos años de vida. Y entonces es cuando Jesús le dice: pues deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, es tiempo de seguirme, ¿verdad? Porque ahí estaban sus padres todavía vivos y con algún grado de energía seguramente. Pero es que a veces nosotros le decimos a Dios: sí, Señor, te quiero servir, te quiero seguir, pero ¿sabes qué? Deja que primero me divierta como joven, cuando éramos jóvenes. La mayoría ya no lo somos. Pero cuando éramos jóvenes, No, sí hay jóvenes aquí. digo, la mayoría ya no lo somos, hay unos que sí, ¿verdad? Y tenemos parejas jóvenes. Parejas jóvenes. Pero a veces decimos: déjame primero que alcance todos estos objetivos, déjame primero que compre mi casa y ya cuando la tengo comprada, pues déjame que ahora primero la venda y compre una más bonita, y luego déjame primero que me jubile, y luego déjame primero. ¿Y cuántas cosas decimos para no servir a Jesús? Ahora, ¿tú crees que Dios no quiere que tengamos todas esas bendiciones? Por supuesto, pero al mismo tiempo que lo sirvamos y que lo sigamos. Los que han de seguirme, dice el Señor, la verdad es que tienen que morir a sus deseos del mundo. Hay que morir al mundo y a los deseos inmediatos del mundo. En Romanos 14 dice Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Híjole, creo que de pronto tenerlos frente a mí me está apasionando más que verlos, que predicar desde la pantalla. Pero saben, hace un par de semanas, recién hace un par de semanas, y se los digo también a ustedes que me están viendo en pantalla, hace apenas un par de semanas, luego de una conversación que tuve con una persona, me quedé pensando con tristeza y le decía yo a mi esposa: a veces pienso que un gran porcentaje de los cristianos solo creemos el Evangelio, pero no creemos en las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo son contundentes. Entonces, creemos y nos gusta creer las grandes verdades de la salvación, de la sanidad, de la bendición. Pero, ¿qué tanto de verdad creemos? ¿En serio creemos? Y podemos decir junto con el apóstol Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué tanto verdaderamente lo creemos? En el siguiente en capítulo 6 de Romanos, Pablo dice, véanlo por favor si quieren, Romanos 6, 11 al 14. Romanos 6, 11 al 14. Dice así: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia.
El pecado no se enseñoreará más de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, recuerden todos ustedes que pecado en la Biblia no solamente habla de actos de maldad. Recuerden ustedes que pecado significa equivocación, desviarnos del propósito que Dios tiene. Pecado, la palabra en su original, tiene que ver con errar el blanco. Cuando tú ponías o pones, todavía existe ese deporte, esa tabla con círculos, y el arquero toma su flecha y apunta, y resulta que ahí está enfrente el blanco, pero resulta que disparas la flecha y se va para la derecha o para la izquierda. Ese hecho de que se vaya desviado significa errar el blanco, y la palabra en griego y en hebreo, en cada caso, es pecado. Entonces, cuando aquí Pablo nos dice que no sirvamos más al pecado, por supuesto se está refiriendo a los actos de maldad, sí, pero también a las equivocaciones. Y por ejemplo, vuelvo a decir, ¿debemos vivir con precaución en este tiempo? Sí, pero no debemos permitir que el miedo se apodere de nosotros. Eso ya sería pecado, porque significaría equivocar el blanco entre confiar en Dios y creer más en que nos va a cargar el payaso. Entonces, claro, cuidarnos, sí, pero nunca permitir el miedo que nos detenga. Y que si el Señor nos llama a servir en alguna forma, no sea el miedo el que nos detenga, no sea el temor el que nos frene. Tenemos que vivir, y yo creo que hoy esta palabra es más que clara, como vivos entre los muertos. Lamentablemente hoy muchas personas están viviendo como si estuvieran muertos, en un estado de temor, estático, de angustia. Y ahí nos toca a nosotros ir a declarar como el profeta en el valle de los huesos secos y decir: levántate, vive, porque Jesucristo vive. De Él se nos dice que, no, mejor dicho, igual ya no se nos dice nada, seguramente se quedó atrás. Y luego vino otro tercero y le dijo, versículo 61, Señor, yo te seguiré, pero primero permíteme que me despida de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué Jesús no lo dejó que se fuera a despedir de su familia? No lo sé, pero a lo mejor pero estoy seguro que Jesús sí sabe. Y estoy seguro que probablemente el irse a despedir de su casa hubiera implicado ya no salir de ella y ya no seguirlo. Porque a veces también estamos y yo cada rato que sigo hablando tengo que aclarar y decir, no me vayan a interpretar mal. Por supuesto que está bien y es importante que una de nuestras labores sea cuidar de nuestros familiares. Es decir, y hablo familiares porque la familia es el núcleo de los esposos y los hijos. Los familiares ya son los hermanos, los tíos, los primos, las suegras. Esos son los familiares. Y por supuesto que hay que cuidar de ellos. Pero a veces algunos de nosotros estamos tan excesivamente comprometidos con nuestros familiares que en verdad casi ni nos movemos. Y que a veces eso llega a causar hasta problemas matrimoniales. Aquel excesivo compromiso con los familiares, en donde una persona se siente culpable si no ayuda al primo del sobrino de su tío. ¿Por qué? Porque es su familiar. Entonces,
Yo creo que el Señor aquí conocía muy bien qué estaba pasando, y en un momento dado, el Señor sabía que si este cuate se iba a despedir de su familia, a lo mejor no hubiera faltado por ahí alguien que le hiciera una escena de ay, pero me vas a dejar solito, ¿y qué voy a hacer? Y no se iba a ir. Y entonces el Señor le dice, si me vas a seguir, sígueme. No puedes poner tu mano en el arado y mirar hacia atrás. Ahora, la verdad es que ¿a poco no son justas y razonables para los ojos humanos estas excusas interpuestas por ellos? Suenan lógicas, ¿no es cierto? Suenan justas, suenan razonables. Todas estas excusas de los aspirantes a discípulos. Despedirse de su casa no está mal, pero el peligro estaba en lo que estaba en la casa y en lo que iba a ocupar el primer lugar en su vida y en su corazón. Jeremías 17 nos lo recuerda, el profeta, diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. En estos días escuchaba yo a alguien que decía con bastante convicción, decía, es que me aconsejó mi madre que siempre le haga caso a mi corazón, y yo lo he hecho siempre. Y cuidado, porque cuando le hacemos caso al corazón solemos equivocarnos, porque el corazón es engañoso. Jesús lo que quiere es que tengamos desapego de las cosas, y por eso no aprobó esta dilación de este hombre que se presentaba como pretendiente al apostolado, y le dijo con firmeza, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fue lo mismo que decirle, si un hombre mira hacia atrás después de haberse puesto a trabajar en el arado, no es un buen labrador. Lo mismo que ninguno es capaz de servir a Dios ni de anunciar el reino si no se propone seguir a Jesucristo sometiendo toda su vida a la voluntad de Él. Hemos de someter toda nuestra vida a la voluntad del Señor. Esto se parece también a la ocasión en que a un joven muy rico que se acercó con Jesús y a quien el Señor, por cierto, amaba, porque dice que cuando lo vio el Señor lo amó, porque también parecía que él cumplía pues todos los mandamientos y todos los requisitos para ser admirable. Era de esas personas que tú y yo cuando las conocemos podemos decir, no hombre, este cuate cuando se muera derechito al cielo con todo y zapatos. Porque era un buen hombre, porque era una persona que cumplía los mandamientos, era admirable, pero el Señor le dijo, te falta una cosita nada más. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y así tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Fíjense aquí muy importante, el Señor no utiliza el mismo rasero para todos, ni a todos les dice exactamente lo mismo. José de Arimatea era un hombre rico, y no nos dice ahí que le haya dicho vende tus bienes y dalo a los pobres. Otros, como Pedro, siguió a Jesús, pero también tenía a su familia, y de hecho un día que fueron a comer a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma y el Señor Jesús lo sanó. Aquí quiero que observemos esto, no significa que todo el que quiera seguir a Jesús tiene que abandonar a su familia, tiene que vender sus cosas. Lo que pasa es que el Señor conoce el corazón y sabe cuáles son las cosas que nos pueden atar. Al joven rico probablemente no lo habría atado su familia. O al otro que le dice, déjame despedirme de mi familia, probablemente a él no lo ataba el dinero. Por eso Jesús a cada uno nos dice, exactamente pegándole al clavo. Y a este hombre le dijo, una cosa te falta, vende todo y dalo a los pobres, porque el Señor conoce las intenciones del corazón y sabía que la vida espiritual de este joven corría peligro, porque le importaban mucho sus riquezas, y el peligro era que no diera fruto, porque le iban a importar más sus negocios y sus riquezas. Ahora hay muchos hombres y mujeres de negocios que sirven al Señor.
Por supuesto. Pero aquí el Señor conoce el corazón de cada uno. Y entonces sabía que de este joven rico iba a pasar lo mismo que en la parábola del sembrador con aquella semilla que cayó entre espinos. Y dice que aquella semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, para los que lo quieren revisar posteriormente, está en Mateo capítulo 13. Mateo 13 dice que cuando caen espinos es que cae la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto y no da fruto. Entonces el Señor lo que estaba diciendo es que Él quiere que anunciemos su palabra, pero que quienes anuncien su nombre estén dispuestos a, si es necesario y si Él lo demanda, renunciar a las comodidades, renunciar a cargos importantes, despojarse de todo lo que les impida servirle y seguirlo. Es decir, hombres y mujeres que estén dispuestos a tener, vean lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Hombres y mujeres que estén dispuestos a tener el mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de, no los oigo, de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que vemos en estos aspirantes a discípulos fallidos es que no debemos precipitarnos movidos por las emociones en tomar decisiones importantes, porque seguir a Jesús reclama un estilo de vida de abrazar el amor de Jesucristo y el mandato de Él. Y por eso es que creo que a veces también por esta razón que algunos se precipitan sin evaluar lo que implica el costo del apostolado y del discipulado, es que por desgracia también a veces vemos predicadores que ven el ministerio de la predicación como un negocio, como una forma de que enriquecerse, y de la que el diablo saca tanta tajada, porque hasta series de televisión se hacen y Netflix en todo el mundo las exhibe. Sí los hay, pero no son la mayoría. Pero son personas que en realidad nunca abandonaron sus intereses y sus valores del mundo, solo que los incorporaron a su agenda pastoral. Y el diablo toma mucha tajada de eso. Pero servir al Señor es un privilegio. Servir al Señor es una bendición. Servir al Señor es el mejor regalo que Él nos puede hacer cuando nos llama. Así que, para concluir, las lecciones que estos tres personajes nos dejan, yo creo que son lecciones para todas las futuras generaciones hasta el día de hoy que las hemos aprovechado para aprender de ellos. Los textos bíblicos que les he citado, yo no sé qué piensen, pero considero que esos textos son muy claros en cuanto a la importancia de ser un verdadero y genuino seguidor de Jesucristo. Porque ser cristiano es ser un seguidor, un discípulo. Y un discípulo es un aprendiz del Señor Jesucristo. Y creer que porque asistimos de vez en cuando a la iglesia o porque leemos la Biblia pues más o menos con cierta frecuencia, pero sin tener cambios sustanciales en nuestros valores y en nuestro estilo de vida, yo creo que eso es confiar peligrosamente en un futuro de mentira. Porque el Señor no solamente quiso creyentes, quiere seguidores y discípulos.
Si él hubiera querido solo creyentes, se hubiera puesto bien contentote con sus 3,000 en una ocasión o 5,000 en la otra. Y no se hubiera volteado a decirles, a ver, escuchen, les voy a leer la cartilla que se conoce como el Sermón del Monte. O no se hubiera volteado a decirles, si quieren seguir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Y entonces de los 3,000 o 5,000, de repente se vio rodeado de unos 20 o 30, a los que les dijo, ¿y ustedes también se quieren regresar? Recuerdan el Evangelio, ¿verdad? Y fue cuando Pedro responde, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ese es el verdadero discípulo, el que se distingue sobre todo por una vida de compromiso con el Evangelio del Reino, con una vida de compromiso con la obra de Dios y con una comunión íntima con nuestro Salvador Jesucristo. De estos 3 ejemplos se nos anima como discípulos a que, si Él nos lo pide, llevemos con gusto privaciones, incomodidades o molestias con tal de seguir a Cristo. Y yo creo, hermanos amados, que así como entonces, igual hoy, Jesucristo está buscando a aquellos que estén dispuestos a dejarlo todo y a seguirlo plenamente a Él. Ahora, ¿a quién nos parecemos? ¿Somos parecidos a esos 3 hombres que estaban, que no estuvieron dispuestos a pagar el costo? ¿O somos aquellos hombres y mujeres que sí queremos pagar el costo de servir al Señor? ¿Ya los dormí? Porque en realidad, hermanos, si todavía no estamos dispuestos a comprometernos con los intereses del reino, y hoy es un tiempo definitorio en donde los intereses del reino están siendo sacudidos y donde es urgente que se anuncie el reino de Cristo, con la convicción de que las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Amén. Pero para eso tenemos que ser leales, tenemos que ser firmes, tenemos que ser constantes y no tener excusas para no congregarnos, para no adorar, aunque sea con un audífono, pero adorar. Porque podría ser que alguien diga, no, pues mejor lo sigo adorando en mi casa, porque pues ahí yo puedo poner toda la música que quiera y al volumen que quiera. ¿Sí? Pero no hay que anteponer ninguna excusa para congregarnos, para adorar, para escudriñar las Escrituras, para apartar los diezmos y ofrendarlos regularmente, para servir en algún ministerio. Porque si no hacemos eso, o si no estamos dispuestos, entonces significa que estamos más comprometidos con nuestros intereses personales y los del mundo que con aquel que nos llamó para servirlo y para obedecerlo. Y si es así, entonces es tiempo de pensar seriamente en nuestra condición espiritual y evaluar nuestra relación con Dios como Él la diseñó. Porque otra vez, hermanos, son tiempos decisivos. No sé si coincidirán conmigo, pero estos son tiempos decisivos. Y lo son mucho más que a principios del 2020. Son tiempos decisivos. Y es hora de definiciones. Es hora de decir, ¿somos o no somos? El llamado a pagar el costo de ser cristianos es ser discípulos, y la demanda es a dejarlo todo por seguirlo a Él en una vida de compromisos reales. Que el Señor permita que esta sea una invitación clara para cada uno de nosotros y que podamos ver que los tiempos que hoy vivimos son tiempos en donde tú haces mucha falta para aquellos que no conocen a Cristo, para sanar los corazones quebrantados, para consolar a los oprimidos, para bendecir
a los necesitados de corazón y físicamente, para hacer luz y sal de la tierra. Te invito a que ores, que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos dé esa clase de convicción. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, queremos, Señor, pedirte que nos ayudes. Espíritu Santo, danos esa convicción. Mejor dicho, Señor, perdón, pero tú ya no la estás dando. Perdónanos si no la hemos tomado. Espíritu Santo, gracias por hablarnos, gracias por decirnos. Espíritu Santo, gracias por guiarnos a toda verdad. Y Señor, yo te pido como pastor de esta congregación y de todos los que me están escuchando, que en verdad tú nos ayudes a ser valientes y decididos seguidores tuyos. En tu nombre bendigo los hogares que están escuchando este mensaje por la red y los que están aquí presentes. En tu nombre, Señor, yo bendigo cada una de las vidas que están escuchando este mensaje, que estamos aquí. Bendigo sus trabajos, bendigo sus hogares, bendigo sus responsabilidades y sobre todo, Señor, te pido que nos bendigas como hijos e hijas tuyas y servidores tuyos. Y que nos muestres y abras nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para mirar la necesidad de tu presencia, de tu palabra, de tu amor y de tu consuelo. Abre nuestros ojos, Padre, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Para los que están en la red, aquí me despido de ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes. Nos vemos el próximo domingo nuevamente. Los demás nos quedamos un momento más para alabar al Señor a través del audífono. Así que preparen el canto. Y pues antes quisiera también invitarles a todos a que preparemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Preparemos al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y Luis, te pido si por favor pasas a los lugares. Primero vienes aquí con la... Te pido por favor, ven aquí para que oremos. Vamos a orar, a consagrar los diezmos y las ofrendas. Tú que tienes ahí en casa también tu diezmo, prepáralo, consagrémoslo al Señor. ¿Ya lo tiene usted listo? ¿Está preparado? Señor, estamos delante de ti dándote gracias por la palabra. Gracias porque tu palabra cae en nuestros corazones, en nuestra mente y nos transforma. Gracias, Padre, porque tu palabra cambia. Y ahora, Señor, queremos entregar nuestros diezmos y ofrendas y pedirte que tú bendigas cada hogar, que tú les multipliques. Gracias, Señor, por la fidelidad de cada persona. Gracias por estos diezmos y ofrendas. Te pedimos que multipliques las alacenas en sus hogares. Que nada falte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me voy despidiendo de ustedes en línea. Recuerden, nos vemos próximo domingo y les animo a que vengan aquí al Salón Fascinación. Las condiciones son de completa seguridad, no hay nada que temer, el Señor está con nosotros, pero también tenemos las medidas importantes de cuidados y de seguridad.
Que coman rico, que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Hasta pronto.